Before we move all the metahuman prisoners here, I thought a little due diligence is required. See what effect. Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. No fue solo un beso. No fue solo una escena de nostalgia para cerrar temporada. Fue la primera pieza de una traición meticulosamente planeada. Cuando Harcourt y Peacemaker se acercan en ese recuerdo del incidente del barco, muchos lo vieron como una simple pausa emocional. Pero lo que realmente estaba empezando allí era el fin de la libertad de Christopher Smith. Una red de mentiras y manipulaciones que culmina con su exilio forzado a la Dimensión Salvación. Y lo más irónico, él mismo firmó su condena. Antes de meternos en los secretos más oscuros de este final, te invito a hacer algo que realmente marca la diferencia. Estamos muy cerca de alcanzar una meta clave aquí en el canal, y tu suscripción es el impulso que necesitamos para llegar. Al unirte, ganas acceso a las teorías más sólidas, a los análisis más precisos del nuevo DCU, y formas parte de una comunidad que no se conforma con lo superficial. Dicho eso, dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo? Voy a leerlos todos. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill, dale a me gusta, comenta y comparte. Ahora sí, volvamos al comienzo de esta caída orquestada. Todo arranca con ese momento en el Big Belly Burger. Harcourt intenta aparentar normalidad, pero está claramente descompuesta. Bromea de forma agresiva, lanza provocaciones gratuitas, y Peacemaker, aunque no lo dice, la lee como un libro abierto. Hay tensión, hay deseo reprimido, y también hay una culpa que ninguno de los dos está listo para enfrentar. Pero lo que casi nadie notó es que esta noche marcó algo más. Fue cuando Peacemaker bajó la guardia emocional. Justo antes de que Rick Flag Sr. comenzara a tramar su castigo. La conversación que recuerdan después, sobre Vigilante, sobre los 11th Street Kids, todo tiene un sabor a despedida. Porque Peacemaker, sin saberlo, ya había sido seleccionado como sujeto de prueba para la dimensión alternativa. Una condena que no se impone por la fuerza, sino con una firma, un formulario. Un tecnicismo legal que, manipulado por Flag y Luthor, se convierte en exilio permanente. Y aquí entra la primera gran contradicción moral, Harcourt. Ella sabe lo que está pasando. Detecta el desequilibrio en Flag. Presiente que el sistema ya no responde a ideales, sino a vendetas. Pero al igual que Peacemaker, se ve atrapada entre su código, su historia, y una lealtad cada vez más quebradiza hacia ARGU. Mata pone esto. Por eso, ese beso no fue catarsis. Fue el inicio de una ruptura inevitable, emocional y narrativa. Pero hay una pista visual que lo confirma, y apenas dura unos segundos. Ya te mostraré dónde. Desde fuera parece una simple dimensión deshabitada, pero el nombre lo dice todo: Salvación. Y en el universo de James Gunn, nada se llama así por casualidad. Este planeta no es un escenario cualquiera. Es una construcción narrativa, inspirada directamente en los cómics de Salvation Run, donde Amanda Waller y el gobierno deciden exiliar a los metahumanos más peligrosos del planeta, bajo la fachada de protección. En realidad, es una forma de deshacerse de ellos. Y ahora, en el nuevo DCU, esa lógica ha sido llevada un paso más allá. Lex Luthor, siempre un movimiento por delante, fue quien diseñó la idea. Y Rick Flag Sr., cegado por su deseo de venganza, la ejecuta pensando que domina el tablero. Pero ese es el primer error. Porque el verdadero objetivo de este planeta nunca fue Peacemaker. Es Superman. La forma en que se presenta la dimensión no tiene apenas rastro humano, pero se oyen criaturas colosales rugiendo a lo lejos. Esto no es un entorno neutro, es una cárcel viva, diseñada para quebrar la voluntad del prisionero antes de matarlo. Y no hablamos de cualquier prisionero, hablamos del mayor símbolo de esperanza del DCU. Atrapar a Superman aquí significa romper el alma del universo. Y lo más perturbador, el gobierno tiene acceso a esta dimensión no solo a través del QUC, el sistema de puertas interdimensionales, sino también por portales directos creados por Luthor Corp. Es decir,
Han desarrollado una vía para sacar del tablero a cualquier figura que consideren una amenaza política, estratégica o ideológica, sin juicio, sin consecuencias. Esto no es solo una herramienta narrativa, es un comentario político claro sobre el abuso de poder, envuelto en ciencia ficción. Pero hay un detalle técnico que cambia por completo lo que parecía una idea distópica genérica. Y está relacionado con el agujero negro del universo alternativo que vimos antes. En un momento lo conectamos. La caída de Rick Flag Sr. no ocurre de un día para otro. Es el resultado de años de frustración, resentimiento y una creencia equivocada en que la justicia puede imponerse mediante el control absoluto. Lo que antes fue un soldado con principios, ahora es un hombre consumido por la idea de que el sistema falló a su hijo, Rick Flag Jr., asesinado por Peacemaker durante los eventos de The Suicide Squad. Esa herida nunca cicatrizó, se convirtió en su brújula moral, rota y corrompida. La fábula del escorpión y la rana que Gunn incorpora aquí no es una metáfora gratuita. En la historia, el escorpión promete no atacar a la rana mientras cruza el río, pero termina picándola a mitad del trayecto, condenando a ambos. Cuando la rana pregunta por qué lo hizo, él responde: «Porque está en mi naturaleza». Así actúa Flag Sr. Cree que puede controlar a Lex Luthor, usar su intelecto sin caer bajo su influencia. Pero, como en la fábula, subestima el veneno que acompaña a su trato. Pensaba que usaba a Luthor como un medio para castigar a Peacemaker, pero es Luthor quien lo usa a él como vehículo para un plan mucho más grande. El episodio deja claro que Flag no es un monstruo, sino un hombre arrastrado por una causa perdida. Su alianza con Luthor se disfraza de pragmatismo militar, pero lo que realmente guía sus acciones es una forma de fanatismo, la idea de que su cruzada personal justifica cualquier medio. «El sistema está roto», dice en un momento. Una frase que resume su filosofía actual. Lo que no dice es que él mismo se ha convertido en lo que siempre combatió. Este giro lo coloca en la misma categoría que personajes como Amanda Waller, estrategas que ya no distinguen entre control y destrucción. Pero hay un detalle visual que James Gunn utiliza para marcar su deterioro moral: la iluminación. Cada vez que Flag aparece junto a Luthor o sus hombres, la escena adopta tonos verdes y dorados, colores asociados al poder corruptor de Krypton y al intelecto frío de Luthor, mientras que Peacemaker y Harcourt permanecen bajo una luz azul tenue, símbolo de humanidad y culpa. La fotografía está contando la historia incluso cuando el guión calla. Flag Sr. cree estar construyendo una prisión para los monstruos del mundo, pero lo que realmente levanta es una jaula para su propia redención. Y el momento en que pronuncia las palabras «esto es por Ricky» no es justicia poética. Es la confirmación de que ha cruzado la línea sin posibilidad de retorno. Sin embargo, hay algo en esa última frase, una inflexión de voz, una duda casi imperceptible, que revela que incluso él empieza a sospechar que ya no está al mando. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto de fractura en esta historia. Si el episodio anterior sirvió para detonar el conflicto moral, este explora la escala cósmica y absurda que James Gunn inyecta en el DCU. Porque no basta con una prisión oculta, hay que situarla en el corazón de un multiverso caótico, poblado por dimensiones que rozan el delirio. Y es aquí donde la serie deja de ser simplemente una sátira sangrienta para convertirse en una radiografía del universo que está por venir. La primera dimensión que el equipo explora es la más engañosa, lo que parece un paraíso azucarado, un mundo de color pastel, con criaturas diminutas y festivas, se transforma en una trampa mortal. Los llamados Candy Imps, al principio inofensivos, estallan en violencia ritual, atacando al grupo y asesinando brutalmente a Kewpie. No es una simple escena gore, es una crítica visual al escapismo ingenuo. Gunn juega con el espectador, envolviendo el horror en estética infantil. La sangre salpica sobre caramelos, y los gritos se mezclan con música alegre. Este contraste no es gratuito, es una advertencia. En el DCU, lo más adorable puede ser lo más letal. Y si esa dimensión fue construida, como se insinúa,
por algún hechizo fallido, entonces el componente mágico del DCU ya está sembrado aquí, aunque aún no haya estallado por completo. Después, el grupo abre la puerta hacia un escenario aún más desconcertante. Una dimensión donde las propias calaveras tienen patas. Arañas gigantes, vivas, con cráneos humanos como cabezas, chillan de forma agónica mientras se arrastran entre estructuras que parecen restos de civilizaciones extinguidas. Nadie menciona su origen, pero todo apunta a una incursión demoníaca, o una realidad donde la necromancia alcanzó niveles industriales. Si en la primera dimensión el peligro era el disfraz, aquí es la incomprensibilidad. Una regla se repite. El multiverso de Gunn no sigue lógica newtoniana. Cada puerta es una amenaza, no porque lo diga el guión, sino porque lo sugiere la estética, el diseño sonoro, el ritmo narrativo. Pero el punto de no retorno llega con la dimensión del agujero negro. Aquí no hay enemigos, no hay criaturas, solo vacío. La Tierra consumida por su propia tecnología, un reflejo directo de lo que podría haber ocurrido en la película Superman si el plan de Lex Luthor hubiese fallado. Esta dimensión representa el coste de jugar con fuerzas que exceden la comprensión humana, y lo más aterrador es lo que implica. Esa puerta no fue sellada. Está allí, abierta. No hay garantías de que ese colapso no se expanda. Ni siquiera el propio Lex parece haber calculado del todo sus consecuencias. Estas tres dimensiones, la de los imps, la de las arañas vivas y la del vacío, no son episodios aislados. Son pistas de algo más grande. Cada una ilustra un posible destino del DCU, uno donde la magia se descontrola, otro donde la biología se subvierte y un tercero donde la ciencia destruye. No son solo escenarios, son advertencias. Y hay una puerta más que lo cambia todo, pero eso se revela en el siguiente paso de esta pesadilla institucional. Mientras Rick Flag Sr. ejecuta su visión distorsionada de justicia, otra operación se gesta en las sombras, sin el ruido de discursos grandilocuentes ni planes de dominación. Harcourt y Adebayo, cada una desde sus propias heridas, trazan la línea de resistencia moral dentro del nuevo DCU. Y lo hacen de forma fría, estratégica, casi clandestina. La clave, la fundación silenciosa de lo que más tarde se conocerá como Checkmate. La escena en la que ambas aparecen, revisando las instalaciones, tras la desaparición de Peacemaker, no es solo una transición narrativa, es un punto de inflexión. Harcourt, marcada por la traición institucional y emocional, ya no cree en jerarquías. Sabe que el sistema que defendió, ya sea bajo Amanda Waller o Flag, está podrido desde su base. Su decisión de formar un frente independiente no nace de idealismo, sino de pragmatismo. Si no crean su propia red, acabarán siendo las próximas en desaparecer. Adebayo, por otro lado, representa la herencia emocional de Wooler, pero invertida. Conserva la inteligencia táctica, la habilidad para manipular sistemas desde dentro, pero renuncia a la moralidad que definía a su madre. En este episodio, queda claro que su lealtad está ahora con las personas, no con los expedientes. De hecho, es ella quien propone utilizar los fondos no declarados del vigilante para iniciar la financiación de la nueva célula. Una ironía que Gunn utiliza para mostrar cómo el caos puede convertirse en semilla de orden. La palabra checkmate no se menciona abiertamente, pero hay señales visuales. En una de las paredes del nuevo centro operativo se ve un tablero de ajedrez con piezas en movimiento y justo detrás un monitor con el logotipo de ARGUS difuminado, casi borrado. Esta composición no es accidental. Representa el fin de una era y el nacimiento de una estructura que no responde a ningún gobierno ni figura política. Un cuerpo que, por primera vez en este universo, no actúa por miedo, sino por reparación. Lo que empieza como una respuesta a la injusticia contra Peacemaker, evoluciona rápidamente hacia un proyecto mayor. Harcourt y Adebayo no quieren solo liberar a un amigo, quieren evitar que lo ocurrido con él se repita con otros. Y en esa misión, el control de las puertas dimensionales, el rastreo de exiliados y la vigilancia de movimientos internos de Luthor se convierte en su nueva obsesión. Pero hay un detalle escondido en esa última escena.
una pequeña figura en la estantería detrás de Adebayo, que conecta directamente con una pieza clave del pasado de Waller, y que puede indicar quién será el próximo objetivo de Checkmate. Eso, sin embargo, pertenece a una jugada que aún no ha sido revelada. No fue una emboscada con armas, ni una sentencia judicial. Fue un documento administrativo. Una hoja con lenguaje técnico, firmada bajo presión emocional, que selló el destino de Peacemaker sin que nadie disparara un solo tiro. En este episodio, James Gunn desmonta uno de los pilares narrativos clásicos del género, el enfrentamiento físico como resolución. Aquí, la condena llega desde el escritorio. Durante una conversación aparentemente inofensiva con Argus, Peacemaker recibe un documento que, según le explican, le permitirá formalizar su estatus dentro del nuevo sistema de defensa metahumana. Le prometen autonomía, acceso limitado a información sensible e incluso una especie de amnistía. Pero hay una cláusula, escrita en letra minúscula, que redefine por completo su situación: la cesión total de soberanía personal en caso de amenaza interdimensional detectada por entidades asociadas. Es decir, en el momento en que alguien, como Rick Flag Sr., considera que representa un riesgo, puede ser extraído, detenido o exiliado sin juicio. La escena está construida con precisión quirúrgica. El tono es burocrático, el lenguaje frío, despersonalizado. Y Peacemaker firma sin leer. No por estupidez, sino por cansancio. Por haber perdido toda fe en las estructuras que alguna vez defendió. Ese acto, casi automático, es el giro más doloroso de la temporada. Porque simboliza cómo el nuevo orden no necesita represión visible para destruir a un individuo. Le basta con un bolígrafo y una cadena de mando oscura. Lo más inquietante es que este formulario no fue creado solo para Peacemaker. Se insinúa que el mismo modelo fue ofrecido a otros metahumanos, muchos de los cuales han desaparecido sin dejar rastro. El episodio menciona brevemente a un tal Holt, desaparecido tras firmar su adhesión al sistema. Para los que conocen los cómics, ese apellido no es casual. Podría tratarse de Michael Holt, alias Mr. Terrific, uno de los personajes más inteligentes y éticos del universo DC. Si él también ha sido silenciado, estamos ante un patrón. Este mecanismo no es nuevo en la historia del cómic. En Kingdom Come, de Mark Waid y Alex Ross, se explora un futuro donde los héroes veteranos son neutralizados o marginados por sistemas que ya no reconocen su valor moral. Aquí, Gunn recicla ese concepto con una crudeza contemporánea. El enemigo no es una corporación alienígena, ni un ejército de robots. Es un archivo PDF con poder legal. La ironía final es que Peacemaker, el hombre que siempre creyó que la paz se logra a cualquier precio, se convierte en víctima del mismo absolutismo que defendía. Y cuando descubre lo que ha firmado, ya está demasiado lejos. Aislado, incomunicado y con su nombre eliminado de los registros. Pero aún hay una pista. Un registro oculto, una anomalía digital que no ha sido borrada del todo. Y en esa pequeña brecha podría residir la única vía de retorno. O algo peor. James Gunn no escribe guiones. Diseña trampas. Cada línea de diálogo, cada plano, cada chiste aparentemente absurdo, esconde una carga simbólica que solo se activa cuando el espectador baja la guardia. Y el episodio final de Peacemaker, temporada 2, está repleto de estos artefactos narrativos, ocultos bajo capas de humor escatológico, violencia estilizada y coreografías que rozan lo grotesco. Pero todo tiene una función. Nada está ahí por azar. La escena de la danza psicodélica, por ejemplo. A primera vista parece un capricho autoral, el regreso del Peacemaker que baila para sí mismo en medio del caos. Pero esta vez, el baile no es alegría, es evasión. Bajo los efectos de una droga sintética que los Candy Imps dejan en el planeta, Smith alucina una versión distorsionada de los 11th Street Kids, que bailan con él en una coreografía cargada de gestos rituales. Algunos movimientos coinciden, casi cuadro a cuadro, con los usados por los miembros de Starro en The Suicide Squad, cuando estaban poseídos. ¿Qué implica esto? Que la droga no es solo una sustancia recreativa alienígena, es una herramienta de control,
una forma de acceder a recuerdos, manipular emociones y quizás conectar mentes a través de dimensiones. Otro momento revelador es la aparición fugaz de una figura encapuchada entre las sombras de la dimensión del agujero negro. No se menciona, no se enfoca, pero está allí. Un ser alto, delgado, de rostro oculto, que observa sin intervenir. Este personaje recuerda visualmente a los observadores de la serie The Authority, y algunos fans ya lo han vinculado con el concepto de los ingenieros, entidades que modifican realidades enteras. Si esto se confirma, sería la primera pista tangible de que The Authority, el proyecto más radical del nuevo DCU, ya ha comenzado a infiltrar su presencia en las series actuales. Incluso la metareferencia a James Gunn, como creador, aparece disfrazada de sátira. En una conversación absurda entre dos soldados de Luthor, uno de ellos menciona que todo el multiverso está siendo reescrito por un tipo con una barba ridícula y una obsesión con mapaches parlantes. Es una burla directa al propio Gunn, pero también una declaración de intenciones. El showrunner no solo dirige desde fuera, se integra en la lógica interna del universo. La autorreferencialidad aquí no es solo humor. Es una forma de decirnos que el mundo que vemos está siendo manipulado desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Pero quizás lo más inquietante de todo es una frase dicha por Peacemaker en plena alucinación. No soy el único exiliado. Ellos vendrán por los otros también. En el contexto del episodio, parece una paranoia inducida por la droga. Pero cuando lo combinamos con la lista de nombres codificados que Adebayo analiza en el nuevo centro de Checkmate, esa frase toma otro peso. Hay otros metahumanos, héroes, o tal vez incluso dioses, que ya han sido eliminados del canon oficial sin que lo sepamos. Y la danza de Peacemaker, que parecía una locura, podría ser en realidad un eco de advertencias que aún no hemos entendido del todo. Cuando Peacemaker cae en la dimensión salvación, el silencio lo envuelve. Pero no está solo. Desde los primeros minutos de su llegada, se oyen rugidos lejanos, vibraciones en la tierra, ecos de pasos colosales que no tienen forma clara. Aún. Gunn no muestra al habitante principal de ese plano, pero lo sugiere con suficiente precisión como para que el espectador más atento entienda que la prisión no fue diseñada solo para Christopher Smith. Durante su recorrido por la zona cero del exilio, Peacemaker encuentra símbolos tallados en roca, algunos parecidos a runas kryptonianas deformadas, otros más antiguos, casi prehumanos. Hay restos de estructuras tecnológicas y biológicas, amalgamadas en una arquitectura imposible de catalogar, como si diferentes especies hubieran sido arrojadas allí a lo largo de milenios, y todas hubieran perecido. Todas, salvo una. La criatura que ruge en la oscuridad es invisible al ojo humano, pero deja marcas claras, árboles arrancados de raíz, cráteres gigantescos en la roca, rastros de ácido en el aire. No se trata de un simple monstruo, es una entidad de nivel mitológico. Y el diálogo interior de Peacemaker, al borde del colapso, nos da una pista clave. Si ese sonido no es un recuerdo, entonces estoy jodido. El subtexto es claro. Él ha oído ese rugido antes. Algunos fans han teorizado que se trata de Doomsday, pero ese sería un movimiento demasiado directo para el estilo de Gunn. Hay una teoría más sutil, más alineada con la narrativa actual del DCU. La criatura atrapada con Peacemaker podría ser una versión distorsionada de uno de los nuevos dioses. Un ser que escapó del colapso de Apocalypse y fue sellado por Luthor o Waller, como parte de un pacto secreto entre dimensiones. Esto explicaría la presencia de energía de origen desconocido que Adebayo detecta en el episodio anterior, y también justificaría el pánico silencioso que muestra Harcourt cuando ve los registros de la dimensión abierta. Si esto se confirma, no estaríamos solo ante un castigo para Peacemaker, sino ante una bomba de relojería. La convivencia forzada con una criatura extradimensional, posiblemente un dios caído, abre la puerta para conectar directamente con The Authority, Lanterns y hasta la futura aparición de Darkseid, no como villano central, sino como sombra ancestral, que ya habita los márgenes de este universo. Lo más perturbador es el plano final. Peacemaker solo, mirando al horizonte. Y, detrás de él,
una silueta gigantesca que no emite sombra. Solo una distorsión en el aire. Como si el mismo espacio se retorciera para evitar nombrarla. No sabemos su nombre. Pero sabemos que el rugido no fue lo último. Fue solo el saludo. Lo que parecía un final oscuro para Peacemaker temporada 2 puede ser, en realidad, el primer movimiento de una nueva partida. No una secuela directa, sino un spin-off silencioso que ya está en marcha. La creación de Checkmate. Gunn no lo anuncia. No lo nombra. Pero planta cada una de sus piezas con precisión matemática. Harcourt y Adebayo ya están fuera del sistema. Ya han roto con Waller, con Flag, con ARGUS. Y ahora actúan desde las sombras, investigando, localizando puertas interdimensionales, construyendo un sistema de vigilancia que no depende de ningún gobierno. En los cómics, Checkmate siempre fue una organización ambigua, aliada de la Liga da Justiça en momentos clave, pero también enemiga cuando los ideales entraban en conflicto con la estrategia. Y si Gunn se inspira en esa lógica, podemos esperar una serie que combine espionaje, ciencia ficción y dilemas morales, más cercana a Spoils, Andor o The Americans que a cualquier producto tradicional de superhéroes. No se trata de salvar el mundo, sino de vigilar quién decide qué merece ser salvado. Las pistas están ahí. El tablero de ajedrez en la base, el acceso ilegal a los archivos de Luthor Corp, la construcción de una red de aliados sin uniforme ni bandera. Incluso el tono ha cambiado. Si en Peacemaker temporada 1 el foco era la redención a través de la violencia, ahora el tema es la redención a través del control. Una forma de resistencia que ya no se apoya en la fuerza bruta, sino en la estrategia, la tecnología y sobre todo la información. Y si esto realmente es Checkmate temporada 1 en su forma embrionaria, entonces el rugido que escuchamos en la Dimensión Salvación no es solo un monstruo encerrado con Peacemaker. Es una amenaza que Harcourt y Adebayo aún no han detectado, pero que ya está en movimiento. Cuando esa puerta vuelva a abrirse, no solo buscarán rescatar a un amigo, estarán enfrentando a una entidad que ha sobrevivido a dioses, guerras y colapsos de realidades. Y entonces, el ajedrez dejará de ser una metáfora. Si te has quedado hasta aquí, es porque este universo te importa tanto como a nosotros. Y por eso te pedimos algo sencillo. Suscríbete al canal. No solo para no perder los próximos análisis, pero porque estamos muy cerca de alcanzar una meta importante. Y tu apoyo puede marcar la diferencia. Si valoras un contenido que conecta lore, narrativa e emoción geek con respeto e inteligencia, tu suscripción es un paso a favor de eso. Y antes de que te vayas, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Nos encanta ver hasta dónde llega esta comunidad. Y sí, leemos cada mensaje. Gracias por acompañarnos. Aquí termina el episodio, pero no la partida.